Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 12. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tus maravillosas bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites en este momento tener vida, salud, poder compartir con nuestros seres queridos, poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y por eso te pedimos en este momento que nos inspires por medio de tu Espíritu para entender tu palabra y guardarla en lo profundo de nuestro corazón y que ella transforme nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Gracias, Señor, por estar con nosotros y gracias por tus bendiciones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 revela a un Jeremías muy humano que no entiende lo que está pasando. Su gente de Anatot, al parecer muchos de su familia, sacerdotes que deben servir en el templo, están en complot para asesinarle. Consternado y confundido, Jeremías toca el tema de la prosperidad de los malos y el sufrimiento de los fieles o justos. Este es un capítulo bastante interesante que vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección son los versículos 1 al 6, donde hay un diálogo del profeta con Dios en el que se plantea el problema de la prosperidad de los impíos y su reconciliación con la justicia divina. Su gran confusión y su deseo de entender lo que está pasando se ven en el versículo 1. Dice: «Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente?» Por una parte sabe que Dios es justo, bueno y santo, pero no entiende lo que pasa. ¿Cómo es posible que a los malos les vaya bien y los justos pasen dificultades? Está en un problema que Job ha planteado también, y lo hizo el salmista en el Salmo 73. Para los antiguos hebreos, el problema era insoluble. Consideraban los bienes de esta vida como un premio a la virtud. La ecuación era buena obra, premio, mala obra, castigo en este mundo. Si esto fuera verdad, ¿cómo es que los malos prosperan? ¿Cómo es que los fieles hijos de Dios sufren? Jeremías parece estar profundamente turbado por la continua prosperidad de los impíos. Una pregunta que humanamente no es fácil de responder. Pero como Jeremías debemos aprender a confiar en Dios aunque no entendamos todo lo que está pasando. Confiar en Dios en los días soleados de nuestra vida o en las noches oscuras de nuestra existencia. Es como si le dijera a Dios: Señor, eres justo, pero ¿por qué los malvos parece que les lo va bien mientras yo cumplo fielmente tu voluntad y tengo tantas dificultades? Para entender lo que pasa, debemos tener en mente que estamos en medio de un gran conflicto donde el enemigo quiere ver nuestra ruina, pero culpa a Dios. Por eso es necesario saber quién es Dios y confiar en su dirección. Jeremías continúa con su planteamiento en los versículos 2 al 4. Dice: «Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degüelladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ellos moran, han perecido los ganados y las aves, pues dijeron: no verá Dios nuestro fin». Lo primero es que estos impíos no son paganos, no es un pleito con los babilonios, sino con los mismos judíos impíos que se alejaron de Dios. Dice: te alabarán con los labios, pero te niegan con sus hechos. El planteamiento de Jeremías es que en su pueblo, el pueblo elegido por Dios,
el Señor permita que estos líderes impíos, que con sus labios parecen alabar a Dios, pero que sus corazones están lejos de Dios y que al verlos parecen árboles bien plantados, fuertes y prósperos. Ellos desafían la autoridad de Dios, hacen cosas porque creen que Dios no los ve y han guiado a su pueblo a la destrucción. Entonces Jeremías pide que sean destruidos, que estos falsos líderes reciban el castigo de Dios. Por eso dice, queden marcados para el día de la matanza. Muy humano de Jeremías pedirle a Dios, a un Dios justo, pues que actúe con justicia. Dios no se enoja, Él comprende nuestras limitaciones y nuestra falta de entendimiento y poco a poco nos revela su voluntad. Pero Jeremías le dice al Señor con sinceridad, llévalos al matadero como a las ovejas, márcalos para el día de la matanza. Esta es una petición extraña para Jeremías, pero es que ama a su pueblo y estos líderes han traído la ruina de la nación. Además, recordemos que el atentado contra su vida y él sentía como que era una oveja inocente que era llevado al matadero. Entonces, prácticamente lo que le dice es que la maldad que ellos estaban pensando hacer contra él, que recaiga contra ellos. Y finaliza la oración diciendo, tú me conoces, Dios mío, tú sabes lo que siento por ti. Jeremías es sincero con Dios. El Señor aprecia este tipo de sinceridad. Recordemos, amigos y hermanos, que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios y contarle nuestros problemas y hablarle con sinceridad. Sigamos con el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dios, que siempre escucha nuestras oraciones y siempre responde, entonces escucha la queja de Jeremías y con amor y paciencia responde. El Señor plantea una realidad. Era de esperar que un hombre común se mantuviera a la par de sus prójimos, pero si se cansa de correr con los de a pie, ¿cómo sería hacer la tarea más difícil de correr y marchar con los jinetes? Dios le refiere a Jeremías que si tiene dificultades para enfrentar los problemas sencillos, ¿cómo será enfrentar entonces problemas mayores? Si con los de a pie te cansas, ¿qué será corriendo con la gente que va a caballo? Esta es una tremenda amonestación para todos nosotros. Si no podemos con las tareas más sencillas de la vida, ¿qué será con las tareas más complejas? Si somos capaces de ser vencedores en las pruebas pequeñas, ¿cómo será nuestra actitud ante las grandes luchas que enfrentamos? En la traducción del lenguaje actual, la última parte del versículo 5 se puede leer, si tienes problemas para ganar un caso fácil, ¿qué te hace pensar que puedes enfrentarte a mí? No debemos permitir que los problemas o situaciones sencillas nos hagan perder nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Dios Todopoderoso. Debemos aprender a ser fiel al Señor, aunque no podamos entender lo que sucede. Y podamos nosotros escuchar entonces las palabras de Jesús, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces le presenta la prueba por la que está pasando el joven profeta. Versículo 6. Aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos gritaron en pos de ti. No confíes en ellos, aunque te digan cosas buenas. Su propia familia, está hablando el Señor, le está diciendo que su propia familia está en contra de su ministerio. Su propia gente conspira contra él. Y le dice el Señor, no confíes en ellos, porque son unos hipócritas. Esta era una prueba que el profeta debía superar y confiar en la dirección divina. Ellos no van a prosperar en sus intenciones malvadas. La segunda sección de este capítulo son los versículos 7 al 13 y se describe la devastación que vendrá a Judá. Leamos el versículo 7. He abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en manos de sus enemigos lo que amaba mi alma.
Este fragmento del capítulo está totalmente desconectado del tema anterior. Estos son oráculos y profecías donde se toca el tema de la devastación que vendrá a Judá. Ahora, este versículo en particular muestra el sentimiento de Dios sobre su pueblo y miremos ustedes cómo se expresa el Señor. Él dice, mi casa, mi heredad, lo que amaba mi alma. Esto nos muestra en palabras humanas el sentimiento de abandonar a su pueblo para ejercer justicia. El Señor ha dejado su templo, es un edificio más que caerá en manos de los babilonios. Lo que hacía especial el templo era lo que los judíos habían olvidado, no era el oro o la belleza de su construcción, sino que Dios estaba allí con su pueblo y desde allí manifestaba su voluntad. Esto no se cuenta como una de las grandes maravillas de la humanidad, porque no fueron ideas humanas las que pensaron en la construcción del templo, sino fue el Señor que, queriendo morar con su pueblo, le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Posteriormente inspiró a David y Salomón para que construyeran un gran templo donde el Señor se comunicara constantemente con su pueblo. Pero ahora el Señor se ha ido del templo. Su majestad y belleza se ha perdido. Esto pudo evitarse si tan solo el pueblo hubiera recapacitado. Sigamos viendo la intensidad con la que Dios se refiere a su pueblo. Versículo 8. Mi heredad fue para mí como un león en la selva. Contra mí lanzó su rugido y por eso la aborrecí. El propio pueblo de Israel, ahora que le envía un mensajero, está al acecho como un león en busca de su presa, mostrando con ello que no deseaba ningún tipo de mensaje que viniera de parte de Dios. Por eso el Señor lo compara con un león que le ruge, es decir, como levantándose en fiereza contra el Creador. Querían destruir al mensajero porque no querían oír la voz de Dios. Se comportaron como un animal salvaje del que hay que apartarse. Por eso Dios expresa una de las palabras más tristes del libro de Jeremías. Por eso Dios los aborreció. Entonces son convocadas las aves de rapiña para hacer su festín en Judá. Muerte y destrucción les espera. Versículo 9. Es mi heredad para mí como un ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña rodeándola? Venid, reunidos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. El pueblo de Israel se ha comportado como un ave de rapiña que devora a su paso. Entonces todas las aves de rapiña y todas las fieras del campo que representan las naciones paganas son convocadas para venir a Judá y devorarla completamente. Sería arrasada, sería devorada completamente. Miremos los versículos 10 y 11. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi heredad, han convertido en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue convertida en asolamiento, desolada, lloró sobre mí. Toda la tierra quedó asolada y no hubo nadie que reflexionara. Miren ustedes que el Señor continúa con esas expresiones de cariño. Es mi viña, han pisoteado mi heredad, ¿verdad? Mi heredad preciosa. El amor que Dios siente por su pueblo, a pesar de que es un pueblo rebelde que merece la justicia divina. Compara a los líderes de las naciones paganas con pastores que vienen a destruir su viña. Al mirar este texto notamos que 3 veces se repite la palabra asolada o asolamiento. Esto crea un énfasis en donde se repite y enfatiza la idea de una total destrucción. Esta ciudad quedará sola, será habitación de aves y fieras del desierto. Miremos el versículo 12. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destructores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para nadie. Es interesante que se hable del destructor que vendrá y se mencione que es la espada de Jehová que la devora toda. Lo que quiere decir que el poderío militar de Babilonia fue el instrumento usado para llevar a cabo el propósito divino de castigar al pueblo de Dios. Y su pueblo sembrará en vano porque sus cosechas serán destruidas.
pero toda la destrucción que viene sobre Judá tiene una razón. Leamos el versículo 13. Sembraron trigo y cosecharon espinos. Se esforzaron, mas nada aprovecharon. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Todo esto pasa porque el pueblo ha pecado de manera tal que el Señor encuentra que la única solución es la destrucción de Judá. Es la única manera de purificar la tierra de la maldad, la única manera de poder ayudar a este pueblo. Una vez más se darán cuenta que la adoración a dioses falsos no sirve de nada. Pero el capítulo termina con una promesa y advertencia, versículos 14 al 17, donde el Señor continúa desarrollando esta temática. Leamos el versículo 14. Así ha dicho Jehová: en cuanto a mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel, yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. En primer lugar, las naciones que se enfrentaron y desolaron al pueblo de Dios, las naciones que son malos vecinos, serán arrancados como lo hizo con Judá, serán destruidos por su maldad, y el Dios justo también los castigará. Las naciones como los edomitas, moabitas, amalecitas, filisteos y otras naciones vecinas que se regocijaron con la caída de Judá y la atacaron cuando estaba débil, sufrirán el castigo divino y también serán llevadas cautivas. Entonces está la promesa del Señor que va a restaurar a su pueblo. Leamos el versículo 15. Pero después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Los va a sacar de en medio del cautiverio donde están y volverán a ser una nación bajo la bendición del Señor. Dios ama a este pueblo y no lo destruirá del todo. Volverán por la poderosa intervención divina. La promesa de restauración se extiende, pero Dios les dice que estas naciones que debían aprender la enseñanza que Dios le da a Judá y jurarán en su nombre en vez de Baal. Es decir, ellos conocerán a Dios como el soberano. Entonces Dios los restaurará y llegarán a ser parte de su pueblo. Versículo 16, leo en la traducción del lenguaje actual. Y si estas naciones enemigas dejan de enseñarle a mi pueblo a jurar por Baal, llegarán a formar parte de mi pueblo, pero deben aceptar mis enseñanzas y aprender a jurar por mi nombre y decir que viva el Dios de Israel. Dios quiere salvar no solo a Israel, sino a todo el mundo. La promesa de salvación es para todos. Ninguno que desee adorar al Señor de corazón será rechazado. Estas naciones llegarán a ser prosperadas en medio del pueblo, es decir, serán contadas como si pertenecieran al pueblo del Señor. Esto nos muestra que Dios está listo para salvar. Pero este capítulo termina con una advertencia. Versículo 17. A la nación que no obedezca la expulsaré de su país y la destruiré por completo. Les juro que así será. Dios va a traer a su pueblo de regreso. Dios va a traer a las naciones que se arrepientan y le adoren de corazón. Pero hay una advertencia. Si estas naciones le dan la espalda a Dios, si estas naciones vuelven a la adoración a Baal, entonces Dios las desarraigará para siempre. Dios da a todos los seres humanos y las naciones de la tierra un tiempo de gracia para que busquen al Señor y le sirvan de corazón. Pero si no aprovechan ese tiempo, el juicio de Dios será sobre el impenitente que no buscó refugio en el Señor, no aceptó la intervención divina. Él solo tendrá que enfrentarse por su pecado ante el tribunal del cielo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Veamos este concepto ampliado en el Elena de White, que al escribir dice: con infalible exactitud el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el misterio de su ira comienza. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Libro Profetas y Reyes, página 269. Cuando el tiempo de gracia termine,
Quien no esté bajo el amparo del Señor sufrirá el más terrible castigo. Apreciado amigo y hermano, la gracia divina hoy todavía está disponible para ti. No desaprovechemos la bondad de Dios. Rindamos nuestra vida completa a Él y su paz y salvación será efectiva en tu vida y estarás al lado del Señor por siempre. Que cada día tengas la oportunidad de hablar con Dios a través de la oración. Dios escucha y Dios responde. Dios nos entiende, Dios comprende nuestras angustias, nuestras inquietudes y nuestros problemas. Pero quien sinceramente le busca, encuentra en Él refugio y paz. Que el Señor te bendiga hoy y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.